Mi esposa no me quiere, y definitivamente no quiere a nuestro hijo. El día que nació, ni siquiera lo miró y simplemente me lo entregó. Después, su verdadero amor regresó al país. La mujer, que solía ser fría, se emborrachó en casa por primera vez y abrazó a nuestro bebé con una sonrisa. Sorprendido, mi hijo la abrazó por el cuello y me preguntó en voz baja: «Papá, ¿qué le pasa a la tía?». Me agaché, lo abracé y le expliqué con lágrimas en los ojos: el ser especial de la tía ha vuelto. Ya no deberíamos molestarla, así que tenemos que mudarnos. Después de acostar a mi hijo, volví a la habitación de invitados para redactar un acuerdo de divorcio. Este año cumplo 7 años de matrimonio con Betty. Además, ya es el 7º año que vivimos separados. Ahora por fin estoy listo para dejarla ir. Toc, toc. La puerta se abrió y mi hijo de 7 años, con un avión de juguete en la mano, me encontró. «Papá, ¿de verdad nos mudamos?». Me miró con añoranza en los ojos. «Pero mi tía me abrazó esta noche». ¿Significa eso que por fin le estoy empezando a gustar? Me detuve un momento, sintiéndome un poco perdida. 7 años de matrimonio, y Betty nunca dejó que la llamara mamá. Cuando tenía 2 años, ella lo acompañó del supermercado después de que él la llamara sin querer. Para cuando llegaron a casa, se había caído muchísimas veces. Tenía las rodillas y las palmas de las manos raspadas. A los 4 años, Betty tardó semanas en suplicarle que lo llevara a un parque de diversiones. De nuevo, la llamó mamá sin querer, y ella le soltó la mano, dejándolo perderse entre la multitud. Cuando lo encontramos, estaba acurrucado en un arbusto, llorando tanto que casi se desmaya. Después de eso, aprendió a llamarla tía, y nuestra familia se convirtió en el hazmerreír de todos. Pensar en esto me dolió la nariz y no pude evitar abrazar fuerte a mi hijo. Jack, el ser querido de la tía, ha vuelto. Ya no podemos quedarnos aquí. La expresión de mi hijo se ensombreció. Entonces, con entusiasmo, me mostró el avión de juguete. «Pero papá, mi tía me dio este regalo esta noche. Si no le gusto, ¿por qué me haría un regalo?». Su rostro estaba lleno de esperanza, desesperado por demostrarle a su madre que lo amaba. Abrí la boca, pero no pude decir nada. «¿Cómo se lo digo? ¿Le digo que Betty está feliz porque su amor es correspondido? ¿O que este regalo no es para él?». No pude hablar. Me tragué el nudo en la garganta y, como antes, protegí a mi hijo con una verdad edulcorada. Le besé la frente y sequé las lágrimas que no podía ver. Como padre, por mucho que me doliera, quería proteger esta ilusión. Soporté el dolor y forcé una sonrisa. «Jack, si papá quiere alejarte de la tía, ¿vendrías conmigo?». Se puso un poco rígido y luego dijo en voz baja: «¿Podemos no ir?». Todavía no la he llamado mamá como es debido. Apreté los labios con fuerza. «Jack, la tía no nos quiere en su casa. Papá te llevará, ¿de acuerdo?». Se apartó, sosteniendo el modelo del avión cerca por un largo rato antes de hablar. «Quiero darle a la tía 3 oportunidades más. Si de verdad no le gustamos, la dejaremos para siempre». Cerrando los ojos, accedí a su petición. «Bueno, Betty, mi hijo y yo te daremos 3 oportunidades más. Después de eso, no habrá lugar para ti en esta familia. Hoy es viernes. También es el día en que la persona especial de Betty regresó al país. Fueron novios en la universidad y se comprometieron después de graduarse. Pero un mes antes de la boda, Nick se enamoró de una francesa. Abandonó a Betty sin pensarlo 2 veces para buscar el amor verdadero en Francia. Después de eso, cada uno tomó su camino. Betty estuvo deprimida por eso durante bastante tiempo. Fue entonces cuando me convertí en su asistente. Una noche de borrachera, tuvimos un hijo. Me convertí en su marido secreto, y ella tampoco pudo aceptar a mi hijo. Imprimí el acuerdo de divorcio de la noche anterior y empecé a redactar mi carta de renuncia. A diferencia de mi hijo, estoy acostumbrado a la frialdad de Betty. No soy tan tonto como para esperar a que cambie. 7 años fueron suficientes para aplastar todas mis esperanzas. «Henry, ¿de verdad vas a renunciar?». Un compañero vio mi pantalla y me preguntó en voz baja. Sonreí y le respondí con una excusa que tenía preparada. «Sí, la madre del niño está en el extranjero.
Pensé que nos uniríamos a ellos, que sería una reunión familiar. Él asintió. Una sabia decisión. Es difícil criar a un hijo solo en casa. Sabes, todos pensábamos que eras padre soltero. Me dio risa amarga. No era padre soltero, pero estaba peor que uno. Me picaban los ojos, pero sonreí de todos modos, manteniendo a los demás en la ignorancia. Después de presentar mi renuncia, Betty entró con Nick. Él me guió, sonriendo cálidamente. Siguiéndolo, la mirada de Betty no se apartó de él. Un colega me dio un codazo. Henry, ¿ves eso? Betty por fin se ha sincerado. Forcé una sonrisa mientras mi corazón se llenaba de lágrimas. Un árbol solo tarda 10 años en florecer. Pero Betty, aunque esperara toda la vida, no me miraría. Al pasar, no pude evitar llamarla. Antes de que pudiera decir nada, me lanzó una mirada gélida. Henry, ¿qué pasa? Había una fría advertencia en su voz, diciéndome que me tragara mis palabras, recordándome cuál era mi lugar. Bajé la mirada, ocultando las lágrimas por última vez. Lo siento, Betty. Betty me reconoció con un sonido antes de volver a concentrarse en Nick, su mundo entero. Era mi esposa, la madre de mi hijo. Sin embargo, allí estaba, amando abiertamente a otro hombre. Fue irónico y aleccionador a la vez. Me reí entre dientes. Al principio, iba a decirle que me iba. Supongo que no tiene sentido hablar de ello. De todas formas, nunca le importó, no le importaron mis sentimientos, no le importó nuestro hijo y, definitivamente, no le importó esta farsa de matrimonio. De vuelta en mi escritorio, recibí una llamada de mi hijo, que estaba bajo su cuidado. Papá, esta noche hay reunión de padres y maestros. Salimos temprano hoy. La tía Wendy me llevará a verte. Me quedé paralizada un segundo, levantándome instintivamente para irme. Entonces vi a Betty peinando a Nick. No muy lejos, mi hijo estaba con su mochila. Un niño en el ascensor, con la mirada perdida mientras su madre se arrimaba a un desconocido. Con esa ternura, esa paciencia. Mi hijo y yo ya lo hemos visto. Justo cuando estaba a punto de llevármelo, Betty vio a nuestro hijo. Se tensó y retiró la mano instintivamente. Pero entonces, pasó junto a él con ese tipo. Lentamente pero seguro, como si ni siquiera lo conociera. Sentí una punzada en el pecho y llevé a mi hijo a mi escritorio a toda prisa. Antes de que pudiera explicarle, se le pusieron los ojos rojos y preguntó, «Papá, ¿es ese el chico que le gusta a la tía?» En ese momento, no encontré palabras, solo asentí con lágrimas en los ojos. Mi hijo no preguntó nada más, simplemente sacó su tarea en silencio. Pero no pudo evitar que las lágrimas empaparan el papel. Abracé a mi hijo, mi mundo entero. Betty, tienes 2 oportunidades más antes de irnos. Después de empacar, mi hijo y yo estábamos listos para irnos a casa. De camino, me preguntó, «Papá, ¿puede la tía venir a la reunión esta noche?» En 7 años de matrimonio, Betty nunca había asistido a las reuniones de padres y maestros de mi hijo. Al ver la esperanza en sus ojos, no pude negarme, así que le envié un mensaje a Betty, «Nuestro hijo tiene una reunión esta noche, ¿tienes tiempo?» El mensaje salió, y como antes, se sintió como si se hubiera hundido en el océano. Mi hijo bajó la mirada, abrazando su mochila, y preguntó, «No quiere venir, ¿verdad?» Entonces sonrió con complicidad, fingiendo que no importaba. «No pasa nada, la tía está ocupada, lo entiendo». Al escuchar las palabras maduras de mi hijo, sentí como si una piedra enorme me aplastara el pecho. Me dolía tanto que apenas podía respirar. Justo cuando iba a decir algo, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Betty. «Tengo tiempo, iré». Me invadió la alegría y no podía esperar a mostrarle el mensaje a mi hijo. «Jack, ¿lo viste?» Mamá dijo que venía. Se quedó paralizado un momento, pero enseguida sonrió ampliamente. Después de 7 años, Betty por fin estuvo dispuesta a asistir a la reunión de nuestro hijo. Con la seguridad que le dio Betty, mi hijo estuvo entusiasmado todo el tiempo. Habló de las veces que la maestra lo había elogiado, de las calificaciones altas que había obtenido y de los premios que había ganado este semestre.
También me dijo que lo eligieron monitor de la clase y que el profesor lo anunciaría en la reunión de esta noche. Entonces mi hijo preguntó, «Papá, ¿me querrá más mamá porque me va tan bien en la escuela?» Me quedé paralizada un momento, y luego sentí un dolor más profundo, esperando en silencio que Betty no rompiera su promesa. Antes de irnos, espero que el deseo de mi hijo se cumpla, aunque solo sea una broma. El reloj de la pared avanzaba y la hora de la reunión se acercaba cada vez más. Betty aún no había llegado, pero las redes sociales de Nick lo actualizaron. En la foto, Betty estaba sentada junto a un niño desconocido, enseñándole a construir legos. Subtítulo, Futura gran mamá. Giré la cabeza y vi la sala de estar, mi hijo de 7 años jugaba tranquilamente con legos en el sofá. Los mismos legos, la misma edad, la misma necesidad de compañía. Pero Betty nunca estuvo ahí para él. Al percibir mi mirada, la de mi hijo era cautelosa al preguntar, «Papá, mamá está ocupada otra vez». Lo miré fijamente a los ojos, incapaz de decírselo. Su mamá no estaba ocupada, estaba con otros niños. No pude decir nada. Simplemente lo abracé como lo había hecho tantas veces, asegurándole que estaba bien, que tenía a papá. Papá siempre estaría aquí contigo. Mi hijo, comprensivo como siempre, no preguntó más, aunque sus ojos se pusieron rojos. De camino a la escuela, ninguno mencionó a Betty. Era como si nunca hubiera prometido nada, como si solo estuviéramos los dos todo el tiempo. Betty, tienes una última oportunidad. Después de aparcar, entré con mi hijo a la escuela. Pero al entrar al aula, me quedé paralizada. ¿Betty? ¿Mamá? Betty estaba sentada junto a la ventana. Al oírnos, se giró con sorpresa. ¿Qué hacen aquí? Su sorpresa me hizo detenerme, con un mal presentimiento. Han pasado 6 meses desde que mi hijo empezó la escuela, y Betty ni siquiera sabía el nombre de su clase. Mi hijo no la oyó, corriendo alegremente hacia ella. Mamá, tú. Betty frunció el ceño. ¿Cómo me llamaste? Su rostro se quedó paralizado, y luego, como era natural, cambió de término. Tía, te estás sentando donde no deberías. Mi asiento está adelante. Miró a Betty con los ojos llenos de alegría. Era la primera vez que Betty asistía a una reunión para nuestro hijo, la primera vez que cumplía una promesa. Pero esa emoción no duró mucho. Betty evitó su mirada. No estoy mal sentada. Este es mi lugar. Mi hijo se quedó paralizado, listo para hablar, pero lo apartaron. ¡Muévete! Es mi mamá. Instintivamente, atraje a mi hijo hacia mí. Betty también se levantó, pero se detuvo al ver la expresión de asombro de Nick. Retrocedió, jalando al niño tras ella. Dijo torpemente, Mike no lo decía en serio, me disculpo por él. Mi hijo y yo nos quedamos atónitos. Nuestro hijo nunca tuvo tanta protección, tanto cuidado. ¿Quién es?, pregunté en voz baja. Betty se quedó paralizada, me miró y un destello de culpa brilló en sus ojos. Solo el hijo de un amigo. En serio, murmuré, ya consciente de ello. Este era el chico de la foto de Nick, con quien Betty estaba dispuesta a pasar tiempo. Efectivamente, Nick entró con una botella de agua al instante siguiente. Se sorprendió al vernos y dijo, Henry, ¿estás aquí para la reunión de padres? ¿Dónde está la mamá del niño? Miré a Betty instintivamente, pero ella evitó mi mirada. Sabía que temía que revelara su secreto. Mi mente se remontó al día en que Nick regresó al país. Betty, siempre tan serena, se emborrachó como un loco ese día. Fue la primera vez que sonrió cuando su hijo llamó a su mamá. Mi hijo y yo pensábamos que por fin habíamos llegado a la felicidad. Pero al instante siguiente, Betty susurró el nombre de Nick. Fue entonces cuando comprendí que nos había confundido. Apreté la mano de mi hijo con más fuerza, justo cuando iba a hablar. Pero mi hijo se me adelantó. Mi madre no está en el país. Está muy ocupada. No quiero molestarla. Sus palabras nos impactaron a ambos. No lo podía creer y bajé la vista. Solo vi los ojos ligeramente llorosos de mi hijo. Miró a Betty, forzando una sonrisa madura. Entonces dijo, tía Betty, papá y yo nos vamos.
En ese momento, la tristeza me llenó el pecho. Al darme la vuelta, Betty me agarró del brazo. ¿Qué acaba de decir Jack? Estaba sorprendida, mirando a nuestro hijo como si confirmara algo. ¿Sería porque el niño que antes se aferraba a ella ahora había aprendido a mantener la distancia? Logré esbozar una sonrisa sarcástica. Nada, la reunión de padres y maestros está a punto de empezar. Me solté de su mano y llevé a mi hijo a los asientos delanteros. Al sentarnos, sentí la intensa mirada a mis espaldas. Pero por muy acalorada que fuera, no me conmovía. La reunión de padres y maestros comenzó como estaba previsto. Con mi hijo en brazos, esperaba que el maestro hablara con severidad para acallar la cálida conversación que teníamos a nuestras espaldas. El maestro mencionó a mi hijo, anunció que era el delegado de la clase de este semestre y le pidió que subiera a hablar. Pero mi hijo se negó. No quería ver a Betty sentada con esa niña. No podía aceptar que su madre prefiriera estar en una reunión escolar para el hijo de otra persona y no dejar que la llamara mamá abiertamente. Cuando terminó, llevé a mi hijo a la oficina de maestros para retirarlo de la escuela. Al salir, nos topamos con Betty esperando a alguien. Estaba de pie junto a la carretera, con aspecto de llevar un buen rato allí, sosteniendo un algodón de azúcar. ¿Por qué estás fuera tan tarde? Vamos a casa juntos, dijo Betty, extendiéndole el algodón de azúcar a mi hijo. Vamos a casa juntos. Una vez, mi hijo y yo anhelamos esto. Ahora, simplemente me pareció un insulto. Mi hijo extendió la mano y tomó el algodón de azúcar, sonriendo por fin después de una noche sombría. Al ver su mirada esperanzada, me ablandé por dentro y estaba a punto de estar de acuerdo cuando ella dijo, el hijo de Nick es un estudiante transferido y no participó en la competencia de la clase. Quizás podrías sugerirle al profesor que no sea presidente de la clase y que le dé una oportunidad a Mike. Ese comentario casual nos enfrió el corazón. Claro que todos los regalos tienen un precio oculto. Igualito a este algodón de azúcar, ¿vale? Tía Betty. Era la voz de mi hijo. Se metió el algodón de azúcar en la boca, con los ojos todavía rojos. La mirada de Betty se suavizó cuando estaba a punto de tomarle la mano. Pero entonces sonó su teléfono. Era Nick. Betty, Mike no se encuentra bien. ¿Puedes venir a vernos ahora? La cara de Betty cambió y se subió al coche inmediatamente. Al cerrar la puerta, mi hijo gritó de repente, «¡Mamá!». Betty se quedó paralizada, mirando los ojos llorosos de su hijo. Tras una larga pausa, le dijo que se cuidara. Esta vez no lo corrigió. Pero esa fue la última vez que llamó a su mamá. Esa noche, mi hijo y yo hicimos las maletas y reservamos vuelos al extranjero. No volvimos a mencionar a Betty. Las luces de la sala no se quedaron encendidas, esperándola toda la noche. A la mañana siguiente, mi hijo y yo salimos con nuestro equipaje, facturamos nuestros billetes y subimos al avión. Antes de apagar el teléfono, le envié a Betty un último mensaje. Te deseo felicidad. De repente, la conversación se llenó de actividad. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de encendido, incapaz de presionarlo. Jack notó mi vacilación, miró la pantalla y sus ojos se enrojecieron al instante. Me tiró de la manga, recordándome en voz baja, «Papá, tenemos que irnos». Le revolví el pelo con cariño, sintiendo una punzada de nostalgia por mi hijo, que había crecido demasiado pronto. En la oficina, Betty se quedó mirando la notificación de apagado en la pantalla, frunciendo aún más el ceño. Ayer, corrió a visitarlo, solo para descubrir que Mike simplemente tenía hambre y pedía KFC. Pensar en Jack, a quien había dejado atrás, le provocó una ligera punzada de culpa. Mike había estado encantado con esa comida. Hoy pensó que si llevaba a Jack a KFC, probablemente él también estaría contento. Betty, la voz de Nick la interrumpió. Miró a Nick con su camisa negra de cuello en V y frunció el ceño ligeramente. Henry, que tenía una complexión imponente, nunca vestía así, siempre se cubría meticulosamente. Nick, al percibir la expresión aturdida de Betty, pensó que era su encanto. Acercándose, dijo, «Los clientes están aquí y los accionistas también. Déjame ir contigo esta vez». El intenso aroma a rosas que emanaba hizo que Betty estornudara un par de veces.
Sabía que Betty era alérgica a los perfumes y le regalé todos los míos, incluso cambié el champú por uno con un aroma suave a té. Sin embargo, Nick, su exprometido durante años, lo había olvidado. Betty se distanció de él en silencio, se levantó y caminó hacia la sala de conferencias. La última vez, había aceptado que Nick volviera al trabajo, y esta era la oportunidad perfecta para presentarlo formalmente a todos. También quería que la gente supiera que Nick la apoyaba. Al ver el asentimiento de Betty, Nick la siguió con sus zapatos de cuero. Dentro de la sala de conferencias, todos hablaban con entusiasmo del secretario modelo que vieron en la oficina del director ejecutivo, pero guardaron silencio cuando Betty entró. Betty, ajena a todo, abrió los archivos sobre la mesa y frunció el ceño tras un vistazo rápido. Todos intercambiaron miradas, sus expresiones variaron. Cada archivo tenía garabatos hechos con rotuladores de acuarela, con la palabra aprobado escrita con una caligrafía infantil. Betty arrojó el expediente sobre la mesa con tono gélido. ¿Quién preparó este expediente? ¿Ni siquiera tienes habilidades laborales básicas? Los jefes de departamento intercambiaron miradas en silencio. Todos estos expedientes fueron enviados a la oficina del director general por ellos y la secretaria los imprimió. Aunque hubiera problemas, no era culpa suya. Betty observó la habitación con una mirada gélida antes de ordenar con frialdad: traigan a Henry. HR Director, Philly Nowhere, Vegan to Speak. Betty, Henry. Before a cold finish, the client interrupted, slamming the file on the table. Betty, if this is your company's attitude, we have no reason to cooperate. Everyone looked at the file. The client leader's name was defaced with a crooked turtle drawing and some insulting words beside it. Betty's face went pale. She never imagined that the man she trusted would mess things up so badly. Nick, teary-eyed, explained with a hint of grievance. I'm sorry, I didn't expect this. The client was tense about it. Snapping back, and who are you? I'm talking to Betty. Betty rubbed her aching temples, stood up, and apologized. I'm sorry, this oversight is my fault. I immediately get new contracts prepared. To show our apology, we're willing to cut the price by an additional 3%. The client said nothing, calculating the worth of their face. Nick's upset look made everyone frown, losing all semblance of friendliness. In business, looks might be a plus, but TSR folks value work skills above all. Like Henry before, he not only looked pleasing, but his work skills were miles ahead of Nick. They couldn't understand why Betty would prefer this nice-looking but useless person over Henry. After everyone left, Nick, eyes still teary, looked at her. Betty, I'm sorry, I didn't think this would happen. What should I do? Betty instinctively wanted to comfort him, but froze when she saw his pitiful eyes. Henry never looked at her like that. He was proud and always striving for perfection at work. No matter how hard or tricky a situation was, he handled it with ease, unlike Nick, who just pushed the mess onto her. If it had been Henry today, no, it wouldn't be. He was meticulous, and Jack was well behaved. Never thinking of this, Betty's pan gas slowly cooled as she looked at Nick again. Now calm. You should leave for now. Don't get involved in the rest. Nick hesitated, surprised at Betty's distant attitude. Betty, out. Betty's tone turned cold as she lost patience. Nick bit his lip and reluctantly walked out. Betty slumped powerlessly into her chair, her head filled with memories. 7 years ago, he stood out among many outstanding job seekers, handpicked by Betty to be her assistant. Back then, he was just a rookie without status or a great background, not even good looking. He could barely grasp the most basic contract terms. Many speculated he was just a man living off Betty. He worked desperately to stand by her side legitimately. At work, he'd ask veterans for advice despite their disdain, always carrying a notebook to jot down all her preferences. After hours, he'd teach myself French, German, even Esperanto, striving to be her reliable support. En los eventos empresariales, podía enumerar al instante los favoritos de todos, ayudándola hábilmente a lidiar con clientes difíciles. Siempre que me necesitaba, aparecía a su lado. Poco a poco,
Me volví indispensable para ella, tanto personal como profesionalmente. Todos envidiaban a Betty por tener un secretario tan excepcional como Henry, y ella estaba encantada de tener un asistente tan capaz. Lamentablemente, todo se arruinó esa noche. De la secretaria de élite que llevaba dentro, pasé a ser un conspirador que supuestamente intentaba seducirla. Todos mis esfuerzos parecían, a sus ojos, solo maneras de acercarme. Antes me admiraba profundamente, pero ahora me desprecia con el mismo desprecio, hasta el punto de que ni siquiera nuestro hijo recibe un ápice de cariño. En su mente, si Nick estuviera con ella, la vida no sería así. Ahora tiene lo que quería, pero pensar en el incidente de hoy la arrepiente. Ver al ostentoso Nick de hoy no se compara en nada al amor que perdió. Quizás sus sentimientos cambiaron hace mucho tiempo. Quizás ya no quiera tanto a Nick. Quizás sí. Betty se frotó las sienes, intentando apartar ese pensamiento descabellado. Pero no podía evitar pensar en la cara de Jack. Puede que no me quiera, pero el niño es inocente. Con eso en mente, Betty sacó su teléfono y rápidamente escribió un mensaje. Empaca, te recojo luego. Al percibir la dureza de su tono, lo ajustó. Llevemos a Jack a KFC esta noche. Betty lo leyó 2 veces y finalmente respiró hondo antes de enviarlo. Durante toda la tarde, el mensaje se sintió como si se hundiera en el océano. No hubo respuesta. Betty cogía el teléfono una y otra vez, solo para dejarlo decepcionada cada vez. Nick se acercó con café, lo dejó sobre la mesa y dijo en voz baja, Betty. Betty se quedó mirando la pantalla en blanco, sin siquiera mirarlo. Con un tono de frustración, ni siquiera se dio cuenta. Déjalo y vete. Y de ahora en adelante, llámame jefe en la oficina. Aunque te trajera aquí, debemos evitar sospechas. Nick parecía tan lamentable. Betty levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño, y llamó a la secretaria por el intercomunicador. Nick aún no se está integrando del todo. Que rote por los departamentos. Puede volver después del periodo de evaluación. Cuando se llevaron a Nick, aún con aspecto lastimoso, Betty no se conmovió en lo más mínimo. A medida que se acercaba la hora de salida y aún no recibía respuesta, se descubrió sorprendentemente paciente. Pensó en todas las veces que había salido con ella y la habían dejado a medias. Esta vez, de hecho, fue a KFC e hizo fila durante media hora para empacar su comida. Mientras Jack coma, recordará lo que le gusta. Cuando abrió la puerta de su casa con entusiasmo, la gran sala estaba vacía. No estaba Jack en la alfombra jugando con bloques. No estaba yo en la cocina preparando la cena. Betty fue a la cocina. Tomó una lata de Coca-Cola del refrigerador y notó que la puerta estaba llena de dibujitos que no había visto antes. En su mayoría, retratos familiares. Una punzada le golpeó el corazón a Betty porque en los dibujos de Jack no aparecía su madre. De repente recordó la primera vez que Jack le pidió que la dibujara. Se acercó con cautela con su cuaderno de dibujo y le dijo, «Mamá, ¿puedes ser mi modelo?» ¿Y cómo respondió entonces? Mantuvo la expresión impasible, sin apartar la vista de los mensajes de Mike, respondiendo con desdén, «Estoy ocupada, no tengo tiempo». Pensar en esto hizo que Betty sintiera una oleada de inquietud y arrepentimiento. «Está bien, la próxima vez que Jack pregunte, dirá que sí». Betty puso la comida en la mesa y luego miró su teléfono. Eran 10 minutos después de la hora de salida de la guardería de Jack. Por la ruta habitual, él y yo deberíamos estar en casa en unos 5 minutos. Ella acomodó nerviosamente las papas fritas, y con cuidado, vertió ketchup en forma de corazón sobre un plato blanco. Después de prepararlo todo, se sentó a la mesa, mirando ansiosa la puerta. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. La puerta y el teléfono permanecieron en silencio, haciendo que el corazón de Betty sintiera como si una mano invisible le destrozara, dejándola tensa e inquieta. Finalmente, después de media hora, llamaron suavemente a la puerta. Betty salió felizmente a la puerta. «Jack, adivina qué te traje hoy». Ni siquiera pudo pronunciar la palabra, sorpresa, cuando se le congeló la sonrisa. «¿Qué haces aquí?» Allí, en la puerta, Nick estaba de pie con Mike, incómodo. Al notar el tono hostil de Betty, dijo con torpeza, Mike sabe que metió la pata y que insistió en venir a disculparse personalmente.
También tengo algunos asuntos de trabajo que quería discutir con Henry. Después de todo, solía hacerlo. Betty miró al padre y al hijo, sintiéndose claramente agraviada, pero no quería enfrentarse a la mirada escrutadora de los vecinos. Se apartó un poco y los dejó entrar. Mike vio rápidamente el KFC en la mesa y estuvo a punto de cogerlo, pero la mirada severa de Nick lo detuvo. Bajó la cabeza y dijo, agraviado, «Mamá, me equivoqué. No debí haber garabateado en tus papeles». Al ver la cara de pena de Mike, Betty se ablandó un poco. Jack a menudo la miraba con esos mismos ojos. Pensar en su hijo la inquietaba de nuevo. Ha pasado tanto tiempo. ¿Por qué no han llegado Henry y Jack? Los ignoró, cogió el teléfono y fue a la cocina a llamarme, pero seguía apagado. Apretó los labios y dudó un momento, luego marcó el número de la oficina para preguntar por mi ausencia del trabajo de hoy, pero entonces oyó un ruido fuerte en la sala. Cuando Betty salió, vio a Mike de pie sobre la base de un Lego parcialmente destruido. Pequeños ladrillos se desparramaron por todas partes, dejando la sala sumida en el caos. La voz severa de Nick asustó a Mike, quien dejó caer la tarta a medio comer al suelo, y salió corriendo, llorando hacia Betty. Antes, siempre que se metía en problemas y su papá quería regañarlo, Betty lo protegía como a su mamá. Pensó que esta vez sería igual. Nick, al ver a los chicos moverse, no lo detuvo. En cambio, una pizca de satisfacción brilló en sus ojos. Pero esta vez, ambos se equivocaron. Betty sacó su teléfono, tomó algunas fotos y se las envió a su abogado. Su voz era gélida mientras daba un ultimátum. Los daños y la indemnización a partir de hoy se discutirán con mi abogado. Ahora, por favor, vete de mi casa. Nick, sintiéndose ofendido e incrédulo, respondió, Betty, es solo un juguete. ¿Qué tal si Mike se disculpa con Jack? Al contemplar los pedazos destrozados, la voz de Betty era suave, pero hizo temblar a Nick. Este era el premio de Jack en el concurso de Lego, el único en el mundo. ¿Crees que una disculpa lo arreglará? Nick se quedó sin palabras. Mike, sin embargo, se mostró desafiante. No me disculparé. ¿Por qué debería disculparme con el hijo de una amante? Betty abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Qué dijiste? Nick intentó taparle la boca a Mike, pero era demasiado tarde. Mike se mantuvo desafiante, con las manos en las caderas. El padre de Jack es un amante, y Jack es el hijo del amante. Si no te hubiera seducido descaradamente, se suponía que serías mi madre. La voz de Betty se volvió gélida. ¿Quién te dijo eso? Mike se encogió un poco, miró a Nick, pero aún así gritó fuerte. Después de la última reunión de padres y maestros, eso dijeron los niños del jardín de infantes. Solo el hijo de un amante no se reconoce. Su casa, su mamá, deberían haber sido mías con papá. El rostro de Betty se ensombreció al recordar cómo le había prohibido con firmeza a Jack que llamara a su madre durante la reunión. Su comportamiento podría haber lastimado gravemente a su hijo, algo que no había considerado antes. Escucharlo de otros niños debió ser devastador. Con razón la cara de Jack se veía tan decepcionada. Sintió una oleada de arrepentimiento. Betty, con los ojos rojos de ira, agarró a Mike del cuello de la camisa y lo arrojó por la puerta. Nick se apresuró a ayudar a Mike a ponerse de pie, acusándola. Betty, desquita tu ira conmigo. El chico es inocente. Betty escuchó las súplicas de Nick resonando en su mente. Betty, malinterpreta todo lo que quieras. Pero el niño es inocente. Demuéstrale un poco de amor maternal, por favor. Pensó en ese hombre orgulloso. Nunca cedió ante sus incomprensiones ni su frialdad. Excepto cuando se trataba del niño. Betty, furiosa, llamó a seguridad para que se los llevaran y luego empezó a llamar frenéticamente a su oficina. Para cuando llegó al director de recursos humanos, estaba a punto de perder los estribos. Hola. Había mucho ruido en la línea y escuchó al director de recursos humanos calmando a un niño. Mamá tiene trabajo, pero pronto jugaré con Lego. ¿De acuerdo? Se oyó la suave voz de un niño desde el teléfono. Date prisa, o el monstruo te quitará la habitación. El director de recursos humanos se rió y respondió, y luego se fue a un lugar tranquilo. ¿Qué pasa, Betty?
La voz grave la sacó de sus pensamientos. Se aclaró la garganta con torpeza. ¿Por qué Henry no está hoy? El director de recursos humanos hizo una pausa antes de responder. Henry renunció. ¿Qué? Exclamó Betty, apretando los puños. El director de recursos humanos se apresuró a explicarlo. Henry presentó su renuncia anteayer. Dijo que su esposa está trabajando en el extranjero y que quiere reunirse con su familia y no regresar. Betty apretó los dientes y preguntó, ¿cómo es que nadie me avisó de esto? El director de recursos humanos dudó un momento. Betty, mencionaste que Henry era solo un asistente, así que sus procedimientos de salida seguían el protocolo estándar de la empresa y no necesitaban la aprobación de tu superior. Al ver la determinación de Henry, tramité su renuncia. ¿Hay algún problema? Betty escuchó, apretando su mano con más fuerza, casi riendo de exasperación. ¿Cómo no supo cuando Henry se casó en el extranjero? A punto de desahogarse, la voz de una niña llegó de repente por teléfono. Mami, ¿por qué no has llegado todavía?, le siguió la voz tranquilizadora del director de recursos humanos. ¿Pronto? ¿Pronto? Pórtate bien con mamá mientras termina la llamada. ¿De acuerdo? Parecía que todos los adultos, por naturaleza, hablaban con más suavidad con un niño. Betty escuchaba aturdida, pensando inevitablemente en Jack. Alguna vez tuvo una familia completa, ¿no? Pero parecía que la había perdido. Entró con rigidez en la habitación de invitados, un lugar al que no había entrado en 7 años. Todo estaba como antes, salvo los nuevos papeles del divorcio sobre la mesa. Hojeó las páginas, las condiciones describían claramente las exigencias. Los ojos de la mujer, habitualmente estoica, se llenaron de lágrimas. No esperaba que el hombre que consideraba codicioso solo quisiera a Jack, ni esta casa ni a ella. Betty no fue a trabajar. Esperó en la guardería temprano por la mañana. Me esperaba con una sonrisa para verme dejar a Jack. Por desgracia, esperó todo el día sin vernos. Hora de recogerlo. Mike salió corriendo y enseguida vio el Rolls Royce de Betty. Justo cuando estaba a punto de acercarse al coche, como siempre, Betty lo detuvo. ¿Dónde está Jack? ¿Lo viste hoy? Mike miró a Betty con desdén. No. Quizás sabe que solo es el hijo de un amante y no se atrevió a ir a la escuela. Nick llegó para ver el enfrentamiento, sintiéndose más incómodo. Ayer, en cuanto llegó a casa, recibió 2 cartas, una notificación de despido y una carta de un abogado. Pensó que ya había recuperado a Betty, pero resulta que Jack y yo ya la habíamos conquistado. Simplemente no quería admitirlo. Cuando el director descubrió quién era, su actitud pasó de la sorpresa al desdén. No se guardó nada. En todos mis años, nunca había visto a alguien tan deseoso de ser la madre de otro niño. En cada reunión de padres y maestros, otros niños se burlaban de Jack por no tener mamá. De verdad pensé que su mamá había fallecido. El papá de Jack ya había completado los trámites de la baja. Aparte de un montón de certificados, no quedaba rastro de él. Betty estaba afuera del jardín de infancia con la gruesa pila de certificados, con lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente se dio cuenta de que no solo había perdido a un esposo que la apoyaba, sino también a un hijo extraordinario. La siguiente vez que vi a Betty fue en la exposición de arte de Jack. Durante los últimos años en el extranjero, había alimentado el interés de Jack por el arte. A pesar de su corta edad, ya se había labrado un nombre como artista en ciernes. Lo invitaron a traer su obra a casa para una subasta benéfica, y todas las ganancias se destinarían a un refugio, como él deseaba. Al principio de la subasta, alguien ofreció una oferta alta por todas las pinturas de Jack. Tenía una corazonada sobre quién podría ser. Efectivamente, cuando el artista agradecía al comprador, apareció Betty. Se veía mucho más desgastada que antes, con la ropa arrugada y nuevas arrugas marcaban sus ojos. Aún así, conservaba cierta belleza. Nos miró fijamente mientras aceptaba con torpeza las flores que Jack le entregó. Durante el abrazo, la oí susurrar, «Lo siento, Jack, te perdí. ¿Puedes darle otra oportunidad a mamá, por favor?» Jack se puso rígido un momento, luego retrocedió rápidamente, sonriendo cortésmente. «Gracias, señora, por su donación.
Espero que siga apoyando a la caridad y ayude a más niños a encontrar a sus madres. Los ojos de Betty se llenaron de lágrimas al mirar a Jack. ¿Pero de qué sirve el amor que llega demasiado tarde? El dolor de Betty será una cicatriz para toda la vida en el corazón de Jack. Aunque él pueda perdonar, a mí no me resultará tan fácil. Después de la venta benéfica, Betty nos siguió a nuestra casa en el extranjero. Cuando sonó el timbre, no me sorprendió verla allí con una mirada culpable y nerviosa. Se quedó en la puerta y me miró con seriedad. Nunca acepté el divorcio. Sé que me he equivocado, y lo he reflexionado muchas veces a lo largo de los años. Quiero recuperar a mi familia. ¿Me darás la oportunidad de cortejarte como es debido? Rara vez me quedaba callado, pero esta vez, tras una pausa, la dejé entrar. Sabía que a veces Jack aún lloraba por su mamá, aunque había crecido y aprendido a ocultar sus sentimientos. Tenía miedo de entristecerme, así que nunca la mencionó. Un mes después, Betty volvió a llamar a mi puerta. He trasladado mi negocio al extranjero. Voy a esforzarme al máximo para ser una buena madre de ahora en adelante. Jack y yo intercambiamos una sonrisa cómplice. Creo que lo hará.